Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. En 1947, en un bosque de Uganda, en África, apareció el Zika, y por eso se llama así, el Zika, que es un virus que en este momento se ha extendido a lo largo de 15 países aproximadamente en América Latina y que ha entrado en Colombia desde el año pasado. En el año 2015 se han detectado cerca de 11.500 colombianos infectados, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud, de los cuales hay aproximadamente 560 personas embarazadas que tienen este virus, que es generado por un mosquito que tiene, se le conoce en la comunidad científica, con el nombre de Aedes aegypti. Pero uno se pregunta, y se lo voy a hacer a mis invitados especiales, dos médicos, el uno infectólogo, que es el doctor Jorge Cortés Luna, médico de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario, investigador, tiene todos los títulos del mundo en materia de publicaciones, de asesorías, de trabajo para organismos internacionales y pertenece a todas las sociedades científicas de su tema, la infectología. Y también al doctor Fernando Ruiz, quien es el viceministro de Salud, que es médico cirujano, aunque no ha ejercido, que se dedicó a la salud pública, tiene un máster en economía, tiene un doctorado en salud pública, un máster también en salud pública por Harvard, está haciendo un doctorado en la universidad, en una universidad en México, y es el que tiene a su cargo pues el manejo de este problema que se puede convertir en un señor problema. Y es que mi primera pregunta, mi querido doctor Cortés, es ¿por qué si esto se había descubierto desde el año de 1947, no hemos tenido tiempo de inventar una vacuna? ¿Por qué se mantuvo como de alguna forma esto como callado, silencioso? ¿Es porque era en África? Bueno, una buena parte de la respuesta tiene que ver con eso. El descubrimiento del Zika, como usted muy bien lo mencionaba, sucedió en una reserva forestal que tiene ese nombre, al lado del lago Victoria, en África, en pues, la selva, en el contexto de una investigación sobre mosquitos y virus. Ahí lo encontraron y no pasaba, digamos, nada especial. Años después vieron que ocurría en África. Tampoco pasó nada especial, no era un problema de salud pública importante. De hecho, el contexto en el cual apareció el virus del Zika era investigaciones en contra de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en su variedad urbana, que hoy prácticamente no existe y no existe, al menos en América Latina, es transmitida por este mosquito, entonces querían estudiar las relaciones entre los mosquitos y el virus de la fiebre amarilla, y en esta reserva estaban haciendo una serie de investigaciones porque estos mosquitos van humanos y van también a chimpancés o a otros simios, y por lo tanto estaban estudiando esto. Años después se descubrió que el virus se extendía por África y se extendía al sur de Asia, y ya más recientemente se extendió a la Polinesia, específicamente a las zonas de la Polinesia francesa. Es decir, realmente era un problema relativamente localizado en zonas muy pequeñas, epidemias no muy grandes, en los cuales pues, no se había hecho investigación, no era un problema tan importante de salud pública frente a otras cosas. Un poco como sucedió con ébola, mientras las epidemias eran de 20, 30, 50 personas, 200 personas y desaparecían, pues nadie le pone mucha atención y nadie había puesto pues el ojo para ver esto. Pero el año pasado, justamente cuando entra a Brasil, empieza una gran diseminación porque la extensión de Brasil y prácticamente todo el Brasil está en riesgo, y empezaron a verse cosas que antes no se habían visto, específicamente los problemas que nos traen hoy a sentarnos acá a discutir sobre el Zika. Se descubrieron realmente en los últimos 2 o 3 meses que se dieron cuenta de que había ciertas asociaciones del virus con estos problemas que vamos a hablar más adelante. Claro, en el caso de Colombia, según entiendo, llegó por el Caribe, entró por Turbaco y por la ciudad de Cartagena y se ha ido extendiendo peligrosamente, y ya hay 5 o 6 departamentos que en este momento pues, tienen alarma y preocupación y alerta roja. En el caso de Colombia, le leí unas declaraciones a Alejandro Gaviria, señor viceministro, y Alejandro Gaviria es el ministro de Salud de Colombia, diciendo que 2016 era el año más crítico
del Zika para Colombia, porque pudiera darse aproximadamente unas 600.000 personas contagiadas o 700.000 en el año 2017. ¿Es de esa magnitud? ¿Una cosa parecida a lo que pasó con el dengue y el chikungunya? Sí, Darío, es muy parecido. Las estimaciones que estamos haciendo, aquí los datos tienen sus debilidades porque desafortunadamente en el caso de Brasil, por ejemplo, no se recogió toda la información semana a semana. Se está recogiendo retrospectivamente, entonces no hay un número sobre el cual se puede hacer una estimación para traspolarla a Colombia. Pero, dada la experiencia que tenemos en dengue, en chikungunya, nuestra estimación sí es que en el 2016, que es el año donde vamos a tener esta epidemia, podemos tener entre unos 450 a 600.000 casos de Zika en el país. Ya de hecho tenemos afectación en 28 departamentos y en 175 municipios, de 960 municipios que están ubicados por debajo de los 2.200 metros de altura. Sí. Doctor, realmente, ¿cómo sabe una persona, una familia, una zona de población determinada que que puede estar sufriendo una epidemia de Zika? Pues digamos que en este caso la Organización Panamericana de la Salud había lanzado alarmas. Una cosa que se ha visto de nuevo recientemente es que después de chikungunya parece venir el Zika. Entonces apareció chikungunya, tuvimos la epidemia y en Brasil apareció Zika, entonces empezaron a dar alarmas hace como 8 meses o algo así de que podía entrar a circular el virus del Zika. El Zika tiene dos características que son importantes para que la gente entienda por qué está sucediendo esto. Uno, es transmitida por el mismo mosquito Aedes aegypti que usted estaba mencionando, que transmite el dengue. Dengue ha habido en Colombia toda la vida, entonces estamos en un sitio donde se puede transmitir el dengue. Y segundo, tiene unas características que son un poquito diferentes del dengue y del chikungunya. ¿Cuáles son esas características? La enfermedad como tal es un poco menos grave, menos fuerte. Quienes han tenido dengue... No mata, o puede llegar a matar. Pues en principio no mata, digamos que no se ha visto mortalidad, al menos en la frecuencia que sucede con dengue, digamos, no produce ese problema hemorrágico que produce el dengue y es un cuadro un poco menos fuerte. El cuadro clínico usual es dolor de cabeza, malestar general, un poco de dolor articular, como una gripa o un dengue muy suave, ojos rojos y el brote en la piel. Eso es como lo característico. ¿Qué otra cosa lo diferencia del chikungunya? El año pasado que vimos chikungunya con alta frecuencia, vimos una enfermedad con mucho compromiso articular. Entonces uno veía personas muy jóvenes, 15, 16, 20 años, que no podían caminar por el dolor asociado al dolor articular en rodillas, en los tobillos, a veces en los codos y en las manos. Entonces, no tiene la gravedad, el cuadro clínico fuerte que tiene el dengue, no produce hemorragias como el dengue, no produce este dolor articular, pero sí está en todas las zonas de área caliente. Entonces, esa es como la pista clínica: fiebre, malestar general, brote en los ojos, brote por toda la piel, que sugiere que una persona eventualmente pueda tener Zika. Pero como quiera que no hay vacuna, no sé si en este momento están tratando de acelerar la producción de una vacuna, entiendo que en Brasil. Y adicionalmente, no se puede prevenir, porque no hay nada para prevenirla. Hay cosas, algunas cosas elementales, que tienen que ver precisamente con los emposamientos del agua, depende de las regiones, de la altura, de las temperaturas también, y demás. Pero ¿cómo se trata? La enfermedad como tal, el tratamiento es muy sencillo, es básicamente analgésicos, acetaminofén, superar la fase aguda. Es una enfermedad que, como decía el doctor, en la mayor parte de los adultos tiene un transcurso relativamente benigno y en 10, máximo 12 días el curso clínico ha terminado y la persona se recupera completamente. El problema más severo son los efectos posteriores que se pueden dar, básicamente el tema de la microcefalia en las mujeres, en los niños, producto de mujeres embarazadas que sufren Zika, y el síndrome de Guillain-Barré, que también hay una evidencia importante de que se ha venido presentando como complicaciones del Zika. Exactamente, eso hay mucho temor, sobre todo entre las mujeres embarazadas. Incluso el Ministerio de Salud del gobierno colombiano fue malinterpretado en el sentido de que no dijo que no tuvieran relaciones sexuales, sino que usaran condón las parejas en determinadas zonas del país para prevenir que de pronto sus fetos sufrieran de microcefalia, que son cráneos chiquiticos que impiden y bloquean el desarrollo normal cuando ya la criaturita empieza su desarrollo posterior y ha nacido. ¿Eso está absolutamente comprobado, doctor Cortés?
No, pues digamos que hay nueva información. Esto no se sabía, esto es una cosa realmente nueva. Justamente con la epidemia de Brasil se empezó a documentar que había un aumento en el número de casos de microcefalia, estos niños con los cráneos y las cabezas pequeñas, un aumento que era muy importante en relación a lo que se veía previamente, por un lado. Y por otro lado, lo que se observó es que encontraron niños mortinatos, es decir, la señora estaba embarazada, había muerto y se le encontraba el virus al bebé, placentas con el virus circulante. Entonces, digamos que toda la información sugiere que existe la posibilidad de que una mujer al embarazarse, especialmente probablemente en los primeros meses del embarazo, puede transmitir el virus al bebé y al transmitir el virus al bebé produce esta lesión que finalmente se traduce en esos cráneos chiquitos y que se ven en el resto de la gestación y cuando nace el bebé, nace con el cráneo pequeño. Esto no se conocía previamente, así que la información es debatible, es una evidencia numérica, circunstancial, pero que ha llevado, es una hipótesis que tiene ciertas cantidad de información que sugiere que eso puede ser así y que ha llevado a que los gobiernos de varios países de América Latina e incluso los mismos Estados Unidos hagan recomendaciones como las que estamos haciendo precisamente con el Ministerio de Salud. Es recomendar que, teniendo en cuenta que existe una muy buena posibilidad del número de casos de Zika que estamos hablando, se difiera un poquito el embarazo para prevenir que esas mujeres embarazadas se expongan. Si no hay embarazo, pues no hay exposición y no hay riesgo y eventualmente podríamos evitar estos problemas de niños con microcefalia. Pero, digamos, es una recomendación razonada en la información científica disponible sin que haya pues toda la evidencia de qué otros factores pueden estar haciendo que las mujeres puedan tener este tipo de problemas. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, un tema que le interesa a todo el continente latinoamericano, porque no es solamente el caso de Colombia, es un problema serio en Honduras, es un problema serio en El Salvador, en Panamá, en Brasil, por el tamaño de su población y por la velocidad con que se ha venido propagando. Ya regresamos. Regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional. Señor viceministro Fernando Ruiz, ¿por qué la OMS acaba de indicar que solamente Canadá y Chile van a estar libres este y el próximo año de la posibilidad de tener Zika? Porque son los lugares donde no hay circulación del mosquito Aedes aegypti. Por las temperaturas. Por las temperaturas. Incluso el sur de los Estados Unidos es una zona donde hay circulación, incluso tienen dos tipos de circulación. Circulación que llaman periódica, que va en los veranos, y hay zonas muy al sur de los Estados Unidos donde hay circulación permanente. De ahí para abajo todos los países del continente prácticamente tienen circulación con excepción de Chile y Canadá. Y de hecho ya en este momento, Darío, tenemos 20 países, incluido Colombia, en los cuales tenemos casos de Zika. En el caso de Colombia, ¿cuáles son esas regiones donde más casos se han visto? Todos los municipios debajo de los 2.200 metros de altura, son 960 municipios. En este momento la mayor afectación está en los departamentos de norte de Santander, San Andrés, Bolívar, Cundinamarca. Ya está muy localizado también en Cundinamarca, Tolima y Huila, zonas del centro del país. En general hemos visto que la progresión ha sido un poco más rápida que en el chikungunya. En el chikungunya la progresión al interior del país se dio como en tres focos: un foco inicial de costa atlántica, un segundo foco en norte de Santander y después bajó por el río Magdalena hacia el Tolima y el sur del país. Pero aquí hemos visto que prácticamente, como te decía, 28 entidades territoriales ya tienen al menos un municipio en el cual esté circulando. En el caso de Bogotá, por la altura, pues no se ve como muy posible que haya aquí una epidemia. No, en Bogotá no va a haber, porque el mosquito no sobrevive a esta altura, pero indudablemente tenemos un riesgo con las personas que van y vienen, van por vacaciones, por motivos de trabajo, y esto es particularmente de cuidado para las mujeres embarazadas que residen en Bogotá, en Tunja, en Pasto, en Manizales, a las cuales le estamos haciendo igualmente la recomendación de tratar de no viajar hacia zonas donde tenemos la enfermedad. Si uno viaja a zonas cálidas de Cundinamarca que están precisamente por debajo de los 2.100 metros de altura, entiendo que en el caso del dengue y del chikungunya, pues el mosquito buscaba aguas estancadas, realmente en mal estado si se quiere,
En cambio, en el caso del Zika, ellos buscan agua limpia. No, en realidad el mosquito es exactamente el mismo y las condiciones son exactamente las mismas para el mosquito, que es agua estancada pero limpia. Digamos que las condiciones en las cuales se puede mantener el ciclo de reproducción del mosquito es que no haya una corriente, entonces ellos no están en ríos, sino agua estancada y limpia. Limpia o sucia, da igual. Limpio o sucia, digamos que debe tener ciertas concentraciones para mantener el ciclo de vida del mosquito y por eso la recomendación del ministerio es muy acertada en buscar todos esos sitios donde hay agua estancada cerca de la casa, porque es que el problema es que podemos convivir con el mosquito dentro de la casa, el enemigo adentro. Entonces, ¿cuál es la forma de erradicar el mosquito en la casa? Entonces, echarle cepillo al lavadero donde se mantiene esos depósitos de agua, estar pendiente que las aguas de los floreros, que las aguas, esas aguas residuales, nosotros en clima caliente vemos esas llantas que quedan ahí y que quedan con esos charquitos, panditos. Peligrosísimos, porque ahí es donde le encanta, ese es el penthouse pues para el mosquito y ahí pueden vivir y mantenerse. Entonces, es estar alerta que cerca a mi casa, donde yo vivo, donde yo trabajo, todos esos depósitos de agua que son limpios, pero son aguas estancadas, se erradiquen en la medida de lo posible y si es, por ejemplo, el lavadero, pues se le eche cepillo para mover el agua y erradicar los huevos que están manteniendo el ciclo de vida del mosquito ahí en esas aguas. Ese es el truco y esa es parte de la campaña, digamos, de hacer la erradicación, porque eventualmente se puede fumigar, pero la fumigación está afuera y la persona, si no erradican esos bebederos, este vasito de agua podría ser peligrosísimo si lo dejamos 3 días en una zona de tierra caliente. Tomémoslo. Y por ejemplo, ¿valen los repelentes, toda esa cantidad de menjurjes que nos untamos cuando estamos en tierra caliente y hay mucho sol y hay aguas estancadas por ahí? Sí, aquí hay 3 tipos de medidas. Medidas de protección comunitaria, donde el tema de los inservibles, las campañas para quitar de todo esto que realmente son depósitos artificiales de agua y demás, nos ayuda muchísimo. Segundo, las medidas dentro del propio hogar, lo que hagamos por eliminar todo esto. Y tercero, las medidas de protección personal. El repelente sirve, Darío, y el repelente sirve y lo recomendamos incluso en las mujeres embarazadas. La recomendación es que las mujeres embarazadas usen repelente. El toldillo para dormir. Si hay una persona en nuestra casa que tiene la enfermedad, esa persona debe dormir con un toldillo y si hace la siesta a mediodía debe también hacer la siesta bajo toldillo para precisamente evitar. Usar manga larga. Manga largas, todo lo que implique ese cuidado. O sea, dejar a la exposición la menor superficie posible. Posible, totalmente. Bueno, y en el caso de las mujeres que están embarazadas, doctor Cortés, si ya saben que tienen que echarse la bendición y rezar el Jesús mío Jesucristo. No, precisamente las mujeres embarazadas tienen que cumplir estas mismas recomendaciones que estamos dando. Pero si ya lo tienen. Si ya lo tienen, digamos lo que sigue es un seguimiento. En realidad, obviamente se ha dado una alarma y estamos hablando de este tema pues por las probabilidades, pero es una mala fortuna desarrollar este tipo de problemas. Digamos que sucede en los primeros meses o semanas del embarazo, porque es el momento en el cual el feto se está desarrollando y está creciendo y donde ese virus puede generar problemas, por un lado. Y por otro lado, en realidad esto no sucede en todas las mujeres embarazadas. Los estimativos de Brasil, con algunas cifras más, algunas cifras menos, hablan de alrededor de un caso de microcefalia por cerca de 1000 nacidos vivos. Entonces, digamos que es un riesgo, mínimo, pero es un riesgo mínimo que existe. Entonces, lo importante y lo que ha dicho el ministerio es este embarazo de una mujer que eventualmente desarrolle Zika se convierte en un embarazo de alto riesgo porque tiene esta serie de connotaciones y porque tiene un seguimiento y un protocolo para evaluar qué es lo que está pasando en el niño de forma que estemos preparados para el nacimiento y miremos qué es lo que está pasando con esta madre. Eso es lo importante. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional al último segmento con este tema del Zika. Hay alerta roja y está en más de 20 países del continente. Regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional, el tema de la alerta roja por el virus del Zika. Doctor Cortés, ¿es transmisible el Zika de un ser humano a otro, incluso a través de una relación sexual? No, en realidad este es un virus que es transmitido por vectores, es decir, requiere el mosquito para que suceda la transmisión. Eventualmente podría transmitirse de la mamá al bebé que está en el útero, dentro,
pues por paso de la placenta, pero aunque existe un reporte en la literatura de transmisión sexual, no ha sido claramente documentado, no parece ser una forma de transmisión importante, así que pues por ahora no hay una información al respecto. Es transmitido por vectores, la estrategia es controlar los vectores, los mosquitos. Bajo ninguna otra circunstancia se podría transmitir de otra manera. Hasta ahora Que se no se sepa, ha ¿no? documentado, hasta ahora no se ha documentado. En Colombia tampoco. Tampoco igualmente. Y en el caso de Colombia, ¿cuántos problemas de microcefalia se han presentado? Hasta el momento nosotros estamos siguiendo una cohorte, vamos siguiendo más de 1090 mujeres embarazadas. Pero solamente seguimiento. Seguimiento desde el momento en que se declaró la alerta. En ese momento todavía no tenemos ningún caso de microcefalia dentro de ese grupo que hemos hecho seguimiento. Eventualmente podría surgir algún caso del que esté por fuera del control, pero hasta ahora no tenemos ninguna notificación de un caso de esos. ¿Por qué se le ha asociado, doctor Cortés, también con la posibilidad de que los síntomas y que una persona que contraiga la enfermedad padezca el Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que aparece después de una enfermedad infecciosa. La forma más conocida está asociada con una bacteria que produce diarrea y días o semanas después de este episodio de diarrea empieza la debilidad de miembros inferiores y miembros superiores que va ascendiendo. Eso es el síndrome de Guillain-Barré. Justamente empezó a aparecer información reciente en noviembre y en diciembre, empezó a verse de datos de hace varios años de la Polinesia francesa, en los cuales hubo una clara documentación que durante el periodo de Zika aparecieron casos de síndrome de Guillain-Barré y se estima que puede ir entre 1 en 500 a 1 en 1500 o 2000 casos de Zika pueden tener este tipo de complicación. Entonces también es una asociación no muy fuerte, existe la asociación en la literatura médica, así que esperamos que si va a suceder la epidemia de Zika durante este año, existe la posibilidad de que aparezcan una serie de casos de síndrome de Guillain-Barré. El ministerio ya ha documentado algunos casos de síndrome de Guillain-Barré en personas que por clínica o a veces por laboratorio se ha visto que habían tenido la enfermedad. ¿Cuánto tiempo pueden durar los síntomas en una persona que tenga el Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré tradicionalmente aparece días a semanas después del episodio infeccioso. Esos síntomas van progresando durante un periodo de más o menos 4 o 5 días, van subiendo, van subiendo, van subiendo, y si no se hace el tratamiento, más o menos hacia las 2 a 4 semanas, se estabilizan los síntomas y empieza a mejorar. Con identificación temprana, tratamiento temprano, los síntomas se disminuyen, su intensidad, y la curación es mucho más rápida. ¿Por qué en este momento hay una especie de pánico, viceministro? En Colombia y en otros países es tan grave la situación. Claro, cuando uno dice entre 450 y 600.000 casos en el año 2016, pues eso es bastante, ¿no? Sí, creo que eso ha venido cambiando. Es decir, el año pasado el reporte de la Organización Panamericana de la Salud, la primera alerta hablaba del síndrome con unos efectos relativamente ligeros, moderados. Solamente el 1 de diciembre del año 2015 se da una alerta ya sobre los casos de microcefalia y allí es donde se han prendido un poco las alarmas a partir de ese momento. Nosotros desde 7 días después de esa alerta alertamos al país y hicimos todo un trabajo de comunicación para tratar de llevarlos a todo el mundo a que tuviera conocimiento del tema. Pero un poco aquí lo que está detrás, Darío, es la incertidumbre, es decir, un evento que aparentemente no tenía mayores efectos, de pronto se nos vuelve puede generar efectos tan complejos como el de la microcefalia o el Guillain-Barré, y lo que la comunidad y la gente ha reaccionado es con un poco de temor. Yo creo que debe existir algo de temor, pero no es necesario tampoco llevar a un pánico generalizado, simplemente cuidarnos y tomar las medidas que debemos tomar para prevenir la enfermedad. ¿Está el cuerpo médico colombiano realmente preparado, sobre todo al interior de las regiones mencionadas que en este momento tienen este virus? Tenemos unos lineamientos muy claros que se expidieron también desde el año pasado. Estos lineamientos se han reforzado para el tema del manejo de la microcefalia y el Guillain-Barré. Hemos focalizado 56 municipios de Colombia que dentro de ese universo tienen la mayor carga de enfermedades como el dengue y el chikungunya, y en estos municipios se deben enfocar, y a partir del día de mañana estamos empezando toda una acción en todos los departamentos del país. Con el ministro vamos a ir lo que llamamos la Vuelta a Colombia en Zika, que es alertar a todos estos nuevos gobernantes, porque adicionalmente este año tenemos nuevos secretarios de salud, nuevos gobernadores,
En 2.106 municipios del país tenemos nuevas administraciones para alertarlos y hacer que se cumplan los planes de contingencia que el Ministerio ha diseñado para abordar este problema. Doctor Cortés, ¿por qué si el mosquito se descubrió en el bosque Zika en Uganda en 1947, África no ha padecido tanto realmente de ese problema? Muchas de estas cosas tienen que ver con condiciones geográficas. Estas son zonas relativamente apartadas, con concentraciones de la población. Por ejemplo, el VIH apareció también en África. Se cree que hace más o menos 120 o 130 años, y solamente hasta que las ciudades crecieron y empezaron a tener relaciones con otros países y otras áreas fue que creció. Entonces, tiene que ver con migraciones, movimientos humanos, con las condiciones del mosquito. En América, por ejemplo, las campañas que iban destinadas a erradicar malaria, erradicar la fiebre amarilla durante la buena parte del siglo XX, erradicaron buena parte del mosquito y lo arrinconaron. Lo arrinconaron en una parte de Guyana y lo arrinconaron en una parte del sur de los Estados Unidos. Esas campañas se detuvieron porque los productos que utilizábamos para esas campañas eran tóxicos, así que se dejaron de usar. Le tomó cerca de 20 años al mosquito repoblar desde el sur de Estados Unidos y desde la costa, la esquina de América, pero repobló todo el continente en las zonas que estamos mencionando, y eventualmente han vuelto a aparecer. Entonces, durante los 80 apareció el dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, luego el chikungunya y ahora el Zika. Desafortunadamente son enfermedades emergentes o reemergentes para el caso del dengue, que aparecen por estas condiciones que tienen que ver con geografía, movimientos humanos, y desafortunadamente con que hoy en día no solamente uno, sino el mosquito está hoy en día en Filipinas o en una pequeña isla en el Pacífico, y mañana estará en La Mesa o en Choachí, de forma que se mueve muy rápidamente. ¿Y después del Zika qué viene? Difícil de saber. Difícil de saber, pero evidentemente existen otros riesgos. La fiebre del Nilo, hay una cantidad de enfermedades que nos están esperando y uno no sabe en los bosques de África o en el sur de Asia qué nuevas enfermedades existen. Yo creo que eso es un tema que con la globalización tenemos que irnos acostumbrando. Es decir, hoy la peste duró siglos para pasar de Asia a Europa, pero hoy las enfermedades vienen en avión, vuelan en avión, Darío. Caramba. Bien interesante, no es para alarmarse, para crear pánico, pero sí para estar muy atentos y ser sobre todo muy responsables con las mujeres embarazadas, con los niños, con las personas adultas. Doctor Jorge Cortés, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la gentil invitación, y lo que esperamos es que todo el mundo por debajo de los 2.200 metros se proteja contra el mosquito. Doctor Fernando Ruiz Gómez, viceministro de Salud, muy amable. Muchas gracias, Darío, por la invitación, y un llamado muy especial a nuestros gobernadores, secretarios de salud, alcaldes, a tomar muy en serio los planes de contingencia y los lineamientos que hemos expedido para controlar este nuevo riesgo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co, y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos, y los espero como siempre la próxima semana.